Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí, corazones? ¿Ah? Eso que ustedes están viendo en ese diagrama es el esquema de funcionamiento del ciclo de Calvin, ¿no? Y la Joubisco, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Ay, disculpa. Es todavía la secuela del COVID que me deja con esa tos en la noche principalmente, ¿ya? Bueno, aquí nosotros vamos a ver, ¿no?, las tres fases que ocurren dentro del ciclo de Calvin, ¿ok? Eso, repito, ocurre en absolutamente todas las plantas. ¿Qué es lo que ocurre en ese ciclo de Calvin? Nosotros tenemos aquí la primera etapa, que es la fijación o la carboxilación, que es donde ocurre el secuestro del CO2. Después nosotros tenemos aquí la reducción, ¿ya?, que es la utilización, ¿ya?, de la energía generada por el complejo NADP NADP sintasa, que es, tenemos aquí el NADPH, ¿ya? Y aquí podemos ver que en la otra etapa nosotros tenemos la regeneración, que es lo que nosotros llamamos la ruta de la pentosa fosfato. ¿Por qué pentosa? Porque la ribolosa es un azúcar que tiene 5 carbonos. Y como les comenté anteriormente, amores, ¿ya?, el ciclo comienza, ¿ya?, el ciclo de Calvin, en realidad, comienza con la ribulosa, un 5-bifosfato, acá. ¿Y qué es lo que hace la Joubisco? La Joubisco, esa enzima fabulosa, utiliza 6 moléculas de agua, ¿no? ¿Y qué es lo que ele hace? Ele atrapa esos en amarillito que ustedes están viendo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Son 6 moléculas de CO2. En cada vuelta del ciclo, ¿qué hace la Joubisco? La Joubisco une una molécula de CO2 atmosférico, ¿no?, com uma molécula de ribulosa, 1,5-bifosfato. 1, 5. Carbono 1, carbono 5, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? La Joubisco une, da una vuelta, une un CO2 con la ribulosa. En realidad, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso? Hay un consumo, como ustedes pueden ver, para que eso ocurra, hay un consumo de ATP, ¿no? Aquí está energía química producida allá en la fase lumínica, aquí está la energía química producida allá en la fase lumínica también. Entonces, la Joubisco va a hacer ¿qué cosa? Ella va a partir la ribulosa, que tiene 5 carbonos, ¿ya?, en 2 moléculas, una de 3 carbonos y una de 2. A esa molécula de 2 incorpora, ¿ya?, el CO2 atmosférico. Entonces, para cada molécula de CO2 atmosférico que ingresa, se producen, ¿no?, 2 moléculas de 3 carbonos, ¿ok? 2 moléculas de 3 carbonos. Para eso se requiere energía. Da una segunda vuelta, entra otra molécula de ribulosa, la Joubisco las une, ¿ya? Y aquí tenemos más 2 moléculas de 3 carbonos. Entra otra ribulosa más otra molécula de CO2 y vamos a tener aquí otras 2 moléculas de 3 carbonos. Y así sucesivamente, ingresando 1, fíjense, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 moléculas de carbono que vienen de la ribulosa,
más 6 moléculas de carbono que vienen del CO2 atmosférico. Entonces, vamos a tener ahí 36 carbonos, ¿ya? Posteriormente, tenemos, ¿ya? Como hay otras reacciones intermediarias acá, ¿ya? Entonces, ese primer compuesto acá, ¿ya? Que se produce es inestable y necesita estar estabilizado, ¿no? Y se estabiliza formando ese otro compuesto, ¿ya? Que es ese de aquí, ese ácido 1,3-difosfoglicérico, que es esse de acá, tá bem? 1,3-difosfoglicérico. Essa molécula, esse ácido 1,3, porque há um fósforo no carbono 1 e um fósforo no carbono 3. Essa molécula, ¿ya? Vai entrar na outra etapa, que é a redução. Então, aqui, fíjense, nós temos uma oxidação, né? Se está separando. Se desagrega em 2 produtos. De aqui, né, vamos a ter uma redução. Em la redução, né, que é o que vai ocorrer? Nessa etapa da redução, né, se incorpora iones, né, de hidrogênio. Se dona eletrões, e esses hidrógenos, em realidade, são incorporados a essa molécula. E nessa incorporação do hidrógeno a essas moléculas de acá, se libera fósforo, né? Se libera 12 moléculas de fósforo inorgânico, e vamos a ter, como o produto da redução, esse gliceraldeído 3-fosfato. Quantas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato se produzem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dessas 12 moléculas, né, 2 saem do ciclo. Né? Esse é o produto estável da fijação do carbono atmosférico, e fora do ciclo de Calvin, o destino dessas moléculas é a produção de glucosa. Tá bem? Como podemos ver acá. 10 moléculas, já, vão a seguir no ciclo, para quê? Para regenerar a ribulosa 1,5-bifosfato por essa via, que é a junta de la pentosa fosfato. Para regenerar, se necessita mais energia, tá? E aí entra 6 ATPs, e nós vamos a ter, que eram 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato, vamos a ter 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato, para quê? Para seguir capturando o CO2 atmosférico. Então, no ciclo de Calvin-Benson, que inicia com a ribulosa e conclui com a regeneração da ribulosa. Por quê? Porque a ribulosa é o aceptor. O que é o aceptor? É a composta ao qual incorpora outra molécula. Nesse caso, a ribulosa é o aceptor, já, do CO2. Tal como está acá, é o aceptor do CO2. Então, assim funciona o ciclo. Obviamente, corações, em cada passo do ciclo, né, para que haja essas transformações, há uma série de enzimas. Pero a enzima que dá início ao ciclo é a rubisco. Tá? E a importância biológica da rubisco já sobra, tá? Sobra falar dele, porque é o principal processo que dá suporte à vida no planeta. Porque é a partir desse ciclo que nós temos os elementos necessários para formar glucosa e outros esqueletos de carbono, e essa molécula se chama gliceraldeído 3-fosfato. Por favor, não se olvidem mais dessa molécula. G3P, gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Ok, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora, ¿se entiende? ¿Se entiende? Bien. ¿No? Ahora,
Isso funciona perfeitamente, vamos ver acá, já? E vamos a ter esse produto acá, quando o Lajubisco funciona com CO2. Pero, se os estomas estão cerrados, se a concentração de oxígeno é baixa, se a concentração interna de oxígeno é baixa, né? Nós não vamos a ter fotossíntese, vamos a ter fotorrespiração no ciclo de Calvin. Ponga isso em sua cabeça. Então, quando eu tenho alta concentração de CO2, temperatura favorável, né? Umidade relativa favorável, Lajubisco vai combinar o CO2, né, com a gibulosa. A abreviação da gibulosa é JUDP, né? Então, com a gibulosa bifosfato. De aí, como resultado, nós vamos a ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Essa é a terminologia em inglês é essa, ok? Tá? 3-PRA, né? 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. E aí, meus amores, vai dominar o ciclo de Calvin, que é o ciclo C3. Muito bem? Agora, sempre que tenho temperaturas muito altas, quando a temperatura, recuerden, quanto mais alta seja a temperatura, menor será a taxa de difusão do CO2 para o interior da hoja. Muito bem? E a concentração de oxígeno é alta, tá? Que é o que vai ocorrer? Lajubisco vai combinar o oxígeno com a gibulosa. E combinar o oxígeno com a gibulosa, né? Se acorda que a gibulosa tem 5 carbonos, tá? Então, 3 vão manter-se e vai formar uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Pero 2 não vão combinar-se com outro carbono. Então, não vou ter 2 moléculas de 3 carbonos. Vou ter uma molécula de 3 carbonos, que é gliceraldeído 3-fosfato, e uma molécula de 2 carbonos, que é o fosfoglicolato. Nesse caso, meus amores, o que domina é a fotorrespiração. E quando falamos de fotorrespiração, falamos de um ciclo. Les presento o ciclo C2. ¿Habían escuchado hablar del ciclo C2, chicos? ¿Sí o no? Aqui, en ese diagrama, vamos a ver quanto, em termos energéticos, representa, né, para a fotossíntese, a fotorrespiração. Para começar, quando ocorre a fotorrespiração, que vai ocorrer, repito, no cloroplasto, para tratar de recuperar esse carbono, né, e produzir um composto C3 e evitar problemas tóxicos para a planta, al cloroplasto, fíjense, al cloroplasto se le pega nuestro querido peroxisoma, ¿no? Y al peroxisoma se le pega la mitocondria. Entonces, las 3 organelas van a funcionar en secuencia, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Yo voy a tener 2 moléculas de gibulosa, ¿no? Que se vai combinar com 2 moléculas de oxígeno e que vai produzir, né, uma molécula ou 2 moléculas de glicolato. Vai produzir uma molécula, né, de 3-fosfoglicerato ou gliceraldeído 3-fosfato, né? São várias formas de escrever, que tem uma molécula, né, de gliceraldeído 3-fosfato, né? E uma molécula de 2 carbonos, que é o glicolato. Qual é o problema do glicolato? O glicolato, em presença de oxígeno, produz esse composto. Como se chama esse composto acá, chicos? H2O2? Qual é esse H2O2?
Es el agua oxigenada. Peróxido de hidrógeno. Qual é a única organela celular capaz de metabolizar o peróxido de hidrógeno? O peroxisoma. Então, o peroxisoma se pega para capturar esse glicolato, que tem 2 carbonos, já, e metabolizá-lo, porque a ele não le vai fazer dano. Então, o glicolato sai rapidamente de cá. Esse glicolato, já, com o ingresso de mais oxígeno e com a liberação de peróxido, se transforma em outro composto que também tem dois carbonos, que se chama glioxilato. Né? Esse glioxilato entra em uma via metabólica que nós chamamos já de glutamato alfa-ceta-glutarato. Tá bem? Você quer miércoles, não se preocupe. Tá? Incorpora a esse glioxalato, né, um radical amina, né, e transforma esse composto de AK, já, de 2 carbonos, em um aminoácido, glicina. A glicina, né, entra na mitocôndria e por la liberação, fíjese, por essa via do metileno-folato, né, ela vai ser, fíjense, vai ser oxidada, né? Vai ser oxidada, libera que coisa, chicos? CO2, e libera mais um radical de nitrógeno. Por essa via de acá, do metileno-folato, que está aqui, se incorpora, né, a essa glicina, mais água e mais um carbono. E se produz um outro aminoácido que se chama serina. De hecho, a serina, o único lugar que se sintetiza a serina é acá na mitocôndria durante esse processo da fotorrespiração. Essa serina vuelve ao peroxisoma, libera esse radical N, característico de um aminoácido, é nessa via metabólica, porque vai volver a incorporar-se acá ao glioxalato, já? E essa serina, que tem 3 carbonos, se transforma em hidroxipiruvato. Né? Depois, esse hidroxipiruvato vai ser reduzido e se vai transformar em glicerato. Esse glicerato entra ao cloroplasto, há uma entrada de ATP acá, e o glicerato se transforma em fosfoglicerato. Tá? Ou, em outras palavras, gliceraldeído 3-fosfato. Então, todo isso de acá é para recuperar esses 2 carbonos de aqui. E isso implica em um custo metabólico bastante alto, porque em cada uma dessas vias que vocês estão vendo, há consumo de energia, há atividade enzimática para tratar de recuperar esse carbono perdido. É claro? Essa é a fotorrespiração. Por isso, les dije que a fotorrespiração consome muita energia. Energia que já foi fijada previamente por la fotossíntese. Então, a fotorrespiração, né, bajo vários critérios, é um processo de pérdida para as plantas. Quais plantas? C3. Né? As plantas que são passíveis de realizar a fotorrespiração são as plantas C3. Para evitar essa fotorrespiração, ou seja, ciclo C2, é que evolucionou o mecanismo de captura de CO2, tá? O mecanismo C4. Tá bem? Então, e isso faz com que as plantas sejam mais eficientes fotossinteticamente. Por quê? Porque, em realidade, se diminui tremendamente a fotorrespiração. Então, toda a evolução das plantas C4 se basa em um ambiente
de alta temperatura, ¿no? Y también ambientes más secos, ¿no? Porque las plantas C4 necesitan mucho menos agua para fijar el CO2 que las plantas C3. Pero, por su vez, ellas consumen más carbonos, consumen más ATPs para fijar el CO2 inicialmente. ¿Está bien? Una planta C3, ella consume 3 ATPs para fijar una molécula de carbono. Una planta C4, ela vai consumir 5 ATPs. Pero compensa, ¿no? Porque la capacidad fotosintética es mucho más elevada y además la fotorrespiración llega a ser inexpresiva. ¿Está bien? Entonces les presento el ciclo C2 o el ciclo de la fotorrespiración común en las plantas C3. Entonces, mis amores, debido a una necesidad evolutiva de ser más eficientes fotosintéticamente, las plantas que quedaron atrapadas en esos ambientes tropicales, áridos, semiáridos, ¿no? Ellas fueron obligadas, ¿no?, a modificar sus estruturas, a evolucionar para conseguir sobrevivir en esos ambientes y ser más eficientes fotosintéticamente. Entonces, de ahí viene el mecanismo C4. Pero, en realidad, la fotosíntesis como proceso no cambia. No cambia. ¿Ya? Fotosíntesis es fase 1 o fase 2. Entonces, ¿qué hacen esas otras plantas? ¿Ya? En realidad, ¿ya?, la variación no está en la fotosíntesis. La fotosíntesis va a ocurrir igual. ¿Ya? La variación está, fíjense, en los mecanismos de fijación del CO2. Hay varios, pero los más importantes, los más expresivos son esos dos. Las plantas C4 o la vía de 4 carbonos y las plantas CAN o MAC. CAN deriva de Crassulaceae acid metabolism. ¿Por qué? Porque primero se verificó eso en las crasuláceas. Después se vio que bromelias, orquídeas, un montón de otras cactáceas, otras plantas agaváceas tienen ese mecanismo ácido crasuláceo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, no estamos hablando de la variación en la fotosíntesis, estamos variación en mecanismos de fijación del CO2. ¿Ok? La fotosíntesis no va a variar. Fotosíntesis es fase 1 o fase 2. Independientemente de la vía de fijación inicial del CO2, la fotosíntesis va a ocurrir tal cual fase 1 y fase 2 en absolutamente todas las plantas. Solo que en las plantas C3, la única forma de secuestrar el CO2 es a través del rubisco. En cambio, esas otras especies, esos otros tipos de plantas, ¿no?, evolucionaron, ¿no?, para ser, en el caso de la C4, más eficientes fotosintéticamente. En el caso de las CAN, más eficientes en el uso de agua, ¿no? Porque ellas evolucionaron en un ambiente con serias limitaciones hídricas. ¿Ok? Serias limitaciones hídricas. Entonces, vamos a ver la primera vía, la vía de 4 carbonos. ¿Y por qué le llamamos vía de 4 carbonos? ¿No? Porque esas plantas, ¿no?, modificaron no solamente el mecanismo de secuestro inicial del CO2, ¿ya? Ellas tuvieron que hacer una evolución, ¿ya?, y en función de una necesidad fisiológica, generaron un cambio en la morfología o anatomía foliar. Entonces, esas plantas, que son las plantas C4, ellas tienen una anatomía foliar especializada, ¿no? Entonces, ellas cambiaron el tipo de anatomía foliar, ¿no?, para ser más eficientes fotosintéticamente, ¿ya?, como nosotros vamos a ver ahora, ¿no? Y ellas crearon lo que nosotros llamamos la ruta o la vía C4, ¿no? La ruta o la vía C4, que es esa de acá que ustedes están viendo, ella también puede ser llamada
né? Ele também pode ser chamado, não sei por que não me está aparecendo a ferramenta para escrever. Ah, já, não me aparece. Ah, já, agora sim. Essa juta C4, né? Juta ou via C4, também é conhecida em la literatura. Por favor, alguém pode googlear o que significa? É conhecida como... Disculpe, ¿qué necesita que se googlee? Isso de acá. Juta de Hatch-Slack. Tá? Juta ou via de Hatch-Slack. Según es la vía de 4 carbono, vía C4 o ruta C4, también denominada vía de Hatch-Slack, en honor a sus descubridores, es una serie de reacciones bioquímicas de fijación de CO2 atmosférico en las plantas. Gracias, Khalil. Eso es la ruta o vía de Hatch-Slack. Entonces, es conocido como ruta C4, vía C4, o camino o ruta de Hatch-Slack. ¿Está bien? ¿En qué consiste esa ruta? ¿Verdad? Esa ruta consiste en la acumulación de CO2 en un grupo de células especiales dentro de la estructura de la hoja. ¿Ya? Y esas células especiales son esas células de la corona o vaina de las que bordea la haz vascular. ¿Está bien? Entonces, vamos a dar una chequeadita ahora, ¿ya? En una anatomía foliar C4. Fíjense, anatomía celular de planta C4. Vamos a observar la primera cosa, ¿no? Nosotros, ustedes están viendo aquí algún parênquima empalizada? No hay parênquima empalizado, tá? Nosotros tenemos aquí unas células de mesófilo muy pegadas unas a otras. Acá está el mesófilo, aquí están los cloroplastos de esas células, y aquí nosotros tenemos esa parte de la cámara subestomática que podemos llamar un parênquima, parênquima esponjoso, lagumar, etc. ¿Cuál es la otra diferencia que nosotros podemos observar acá? Lo que se puede ver es que aquí en esas células yo también tengo cloroplastos. ¿Está bien? Yo también tengo cloroplastos acá. Eso es muy interesante. Uno, esa anatomía foliar de una planta C4 tiene un nombre específico. ¿Ya? Otra vez vamos a googlear ahí. Anatomía tipo Kranz. Por favor, anatomía tipo Kranz. El tipo de anatomía foliar en la que las células de mesófilo se disponen formando una corona de una o varias capas alrededor del haz vascular, típico de las plantas C4, lo que impide que las rubisco entren en contacto con el oxígeno y realicen la función de oxigenasa. Exactamente. Podemos tener una o varias capas, y no solo eso, ¿no? Lo interesante es que ustedes en biología, en anatomía, ven en biología anatomía tipo normal, anatomía tipo Kranz y anatomía tipo suculenta, pero no asocian la anatomía foliar, ¿no?, con el proceso de secuestro del CO2, como el metabolismo de secuestro del CO2 atmosférico. Y eso es fundamental. Todo eso de acá, corazones, todo ese cambio, essa mudança, já, foi hecha exclusivamente
¿ya? Para evitar la acción oxigenasa de la rubis. Y vamos a explicar un poquito más de eso acá en esa figura, ¿ya? Entonces, siempre ponga eso en su cabeza. Por detrás de cada modificación estructural, anatómica que hay en una planta, por detrás de todo eso, hay una necesidad fisiológica. Por eso yo siempre les digo, la fisiología vegetal es la ciencia que está por detrás de lo que tú ves en la planta. Cualquier modificación que haya en la planta, sea ella evolutiva o sea momentánea, ella trata de responder una necesidad fisiológica. ¿Y cuál es la necesidad fisiológica típica de esas plantas? Es ser más eficientes fotosintéticamente. En un ambiente donde hay restricciones hídricas y alta temperatura, porque normalmente cuando hay alta temperatura, la humedad relativa del ambiente baja y el suelo también pierde agua. Entonces, es difícil realizar la fotosíntesis en esas condiciones. ¿Ok? Vamos a ver essas diferenças agora, né? E vamos saber qual é esse caminho, essa ruta. Né? Então, essa anatomia acá, né, é a anatomia foliar crans, que é a anatomia das plantas C4. Pode haver variações com o tipo de plantas, célias monodicotiledôneas, vamos a tener pequeñas variaciones, pero lo que sí efectivamente caracteriza la anatomía tipo Kranz es tener presencia de cloroplastos acá, ¿no? En las células de la corona, ¿no? O de la vaina vascular, que bordea los haces vasculares. ¿No? Aquí tenemos esa estructura con cloroplastos. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es eso. ¿Qué es lo que ocurre? Esas plantas no solamente hicieron ese cambio en la anatomía foliar, ellas hicieron una cosa mucho, pero mucho más importante todavía. Fantástica. Ya, y vamos a especificar esas cosas fantásticas que ellas han hecho con pequeñas setas, ¿ya? Con pequeñas flechas, perdón. En primer lugar, ¿qué color vamos a dar? Vamos a dar negro, ¿no? El CO2 atmosférico, vamos a poner acá, ¿ya? El CO2, el negro no se va a ver, hay que cambiar, pero. Poner blanco. El CO2 atmosférico, vamos a poner blanco aquí, el CO2 atmosférico, en primer lugar, el CO2 va a ser capturado, el CO2 es capturado en citoplasma de las células del mesófilo. Entonces, CO2 capturado en el citoplasma de las células del mesófilo. Él no es capturado en el cloroplasto, no es capturado por el ciclo de Calvin-Benson. Interesante, ¿no? Aquí, entonces, aquí en el citoplasma va a ser capturado el CO2 atmosférico. Eso es una cosa extraordinaria. Después, ¿cuál es la otra cosa fantástica que hacen esas plantitas con ese metabolismo? Y vamos de nuevo para las flechitas acá. Los cloroplastos de las células de ese mesófilo, esos cloroplastos, entonces vamos acá, cloroplastos.
cloroplastos del mesófilo solo realizan la fase 1. ¿Cuál es la fase 1 de la fotosíntesis? ¿Cuál es la fase 1? Vamos, chicos. ¿Cuál es la fase 1 de la fotosíntesis? La fase de captación de luz. Exactamente, captura de la luz. La fase 1 só la realizan esos cloroplastos de acá. Y vamos acá de nuevo a las flechitas. ¿Ya? En las flechitas, esos cloroplastos de acá, de la corona vascular, ¿ya? Realizan la fase 2. ¿Qué significa eso? Que esos cloroplastos de acá no tienen la rubisco, no tienen las enzimas del ciclo de Calvin-Benson, no van a realizar captura de CO2. ¿Ya? Ellos solamente, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Van a atrapar ese compuesto de 4 carbonos que es producido en el citoplasma. El carbono va a ser fijado en un compuesto de 4 carbonos, el CO2 va a ser fijado, perdón, en un compuesto de 4 carbonos en el citoplasma de la célula. Ese compuesto es inestable, entra dentro de los cloroplastos, es estabilizado, entonces ese compuesto de 4 carbonos es estabilizado acá, y vamos a poner ese compuestito acá, ¿ya? Vamos a poner aquí, vamos a disminuir la letrita. El compuesto de 4 carbonos, o sea, el 4C, el 4C es sintetizado por acá. ¿Y qué va a pasar con ese 4C? Esse compuesto de 4 carbonos, que é sintetizado em todos, ou seja, que é sintetizado no citoplasma e vai ser metabolizado por los cloroplastos, esse compuestito acá, ele vai migrar, já, de célula a célula, 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 através de los plasmodesmos, ¿hasta dónde? Hasta acá, a las células de la corona vascular. Entonces, ese camino acá, que pasa por toda y que va a llegar a través de plasmodesmos hasta esas células de la corona vascular, ¿ya? Eso que ustedes están viendo aquí, esa migración de esos ácidos, porque son ácidos de 4 carbonos, de las células del mesófilo foliar hasta las células de la corona vascular, ese compuesto, ¿no? Esa ruta que ellos hacen es lo que nosotros llamamos, ¿no?, la ruta C4. ¿Está bien? Es la ruta C4. Entonces, la ruta C4, amores,
Es el camino, ruta C4, es el camino que hace esos ácidos de 4 carbonos de cada una de las células del mesófilo foliar a través de plasmodesmos, ¿tá? A las células de la corona vascular. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Ese ácido C4, ¿no? Él va a ser descarboxilado, o sea, va a ser oxidado, en otras palabras, va a ser descarboxilado y va a liberar CO2 para estos cloroplastos de acá, que también tienen tilacoides, pero que la función principal, ¿no? Es realizar el ciclo de Calvin-Benson. En otras palabras, solamente estos cloroplastos de acá, solamente esos cloroplastos de acá contienen, ¿ya? Contienen las enzimas, ¿no? Para el ciclo de Calvin. Solo ahí se realiza el ciclo de Calvin. Entonces, el ciclo de Calvin no ocurre en las células del mesófilo. Aquí ocurre el ciclo de Calvin, ¿no? Ciclo de CNB. O sea, ciclo de Calvin-Benson-Basham, ¿ok? CBB. Entonces, solamente esos cloroplastos contienen el ciclo de Calvin. Entonces, o que essas plantas han hecho fue una cosa fantástica. Eles separaron la fase 1 de la fase 2. La fase 1 ocurre en unos cloroplastos y la fase 2 ocurre en otros cloroplastos. Y la captura del CO2 atmosférico ocurre en citoplasma, o sea, sacaron la carga de la captura del CO2 del cloroplasto para que ellos sean mucho más eficientes en captura de luz, en la metabolización de ese compuesto C4 y en llevar ese compuesto tan rápidamente cuanto pueda para esos cloroplastos de acá. Y como aquí va a haber una elevada concentración de CO2, ¿no? La rubisco acá, ¿no? No va a tener acceso al oxígeno. Con eso, esas plantas minimizan la fotorrespiración. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Espero que ahora entiendan cómo funciona el proceso. Repito, fase 1 y fase 2. Fotosíntesis es fase 1 y fase 2. ¿Ya? No importa se ela se realiza em um solo cloroplasto ou se ela completa em cloroplastos diferentes dentro da hoja. Então, nós temos aqui uma separação espacial entre o que é fase 1 e o que é fase 2, que se completa em cloroplastos diferentes e, además, anatomicamente, esses cloroplastos também são diferentes. Os cloroplastos que nós temos acá são gigantes, são 3, 4, 5 vezes mais grandes que os cloroplastos do mesófilo. Outra característica, esses cloroplastos estão plagados de tilacoides, têm quantidade de grana tremenda, né? Porque tem que capturar alta luz, né? Hasta porque para responder a la demanda, né, de ATP e NADPH que necessita aqui o ciclo de Calvin-Benson para produzir, né, gliceraldeído 3-fosfato. Bajo las mismas condiciones ambientales de humedad, temperatura y luminosidad, una planta C4 fotosintetiza el doble que una planta C3. ¿No? Una doble que una planta C3. La planta C4 más productiva, la planta terrestre C4 más productiva que nosotros tenemos es el maíz. ¿No? Después tenemos en otras plantas, el sorgo, la caña de azúcar, el milheto y todos los pastos tropicales, ¿no? Son plantas C4. ¿No? Y el maíz es una máquina de producción, impresionante la capacidad fotosintética que tiene. ¿Estamos bien, chicos?
Sí, doctora, todo claro. ¿Quedó claro? Si quieren, ustedes capturen pantalla para entender. ¿Ya capturaron para que eu pueda ir borrando? Sí, sí, ya tomé la captura. Muy bien. En la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Una comparación entre las dos anatomías, para que ustedes tengan claro, ¿ya? Que aquí, en una planta C3, en una plantita C3, como nosotros vemos acá, cada uno de esos cloroplastos va a estar realizando, ¿no?, fase 1 y fase 2, en el mismo cloroplasto. Acá. Cada uno de ellos va a ser fase 1 y fase 2. Uno y 2. En el mismo cloroplasto. Fase 1 y 2 en el mismo cloroplasto. Hay un otro detalle. Fíjense una cosa muy importante. Comparativamente, entre las plantas C3 y las plantas C4, hay una mayor eficiencia y rapidez de carga de la sacarosa al floema. Fíjense, de cada uno, ¿ya?, de esos cloroplastos de acá, de cada uno de esos cloroplastos de acá, ¿no?, va a salir posteriormente la sacarosa. Vamos a cambiar. Sacarosa se representa normalmente en rojo. Va a sacar sacarosa. Cada uno de ellos. Sacarosa, sacarosa. Esa sacarosa, ¿ya?, ella tiene que migrar, ¿no?, ella tiene que migrar, normalmente va a migrar por las paredes celulares, ¿ya?, hasta llegar a las células de la corona, y de las células de la corona recién, ¿no?, ser encargadas a las células compañeras del floema, que van a cargar el floema para ser redistribuida. Entonces, el camino que tiene que recorrer la sacarosa es mucho mayor, ¿ya?, en esas plantas. En cambio, ¿ya?, aquí, en mi planta C4, la sacarosa ya es sintetizada acá. Entonces, la carga de la sacarosa a los haces vasculares, o al floema específicamente, es mucho más rápida, ¿no?, porque ella va a ser sintetizada acá. Entonces, hay una mayor eficiencia, una mayor velocidad de transporte. Eso también explica por qué esas plantas tienen un crecimiento mucho más rápido, ¿no?, que una planta C3, ¿no? Hay una mayor movimentación de sacarosa hacia las raíces y de sacarosa hacia las partes que están en formación en la planta. ¿Está bien? Entonces, aquí la gran diferencia es esa. Fase 1 y fase 2 ocurren en el mismo cloroplasto. Aquí nosotros tenemos fase 1 acá, ¿no? Vamos a poner fase 1 ahí. Vou poner F, ¿eh? F1 acá, ¿ya? Y F2 acá. Ahí reside a grande diferença em la separação espacial, ¿no?, de las dos fases de la fotossíntesis. Entonces, en realidad, las plantas C4 tienen dos enzimas de carboxilación. Una, independiente de la rubisco, que ocurre en el citoplasma de todas esas células del mesófilo, e a rubisco vai seguir funcionando acá, feliz da vida, no ciclo de Calvin-Benson, ¿no?
de aquí solo va a llegar CO2, mis amores. Y eso está dentro, bien en la parte interna de la hoja, donde no hay mucho acceso para que llegue tan fácilmente el oxígeno. Hasta porque el oxígeno va a ser liberado rápidamente acá, ¿no? Aquí va a producir oxígeno y yo voy a tener todavía mucho oxígeno dentro de esa célula, por la quiebra de la molécula de agua, y parte de ese oxígeno puede ser consumido por el ciclo de Calvin-Benson. Acá eu tenho uma minimização desse consumo. É mais fácil que o oxígeno liberado acá salga. Por isso também se diz que um hectare de maíz, né, libera muito mais oxígeno hacia a atmosfera que um hectare de bosque, né? Por essa eficiência fotossintética. Ok? Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Entonces, la clave de nuestras plantas C4, ¿no?, es que ellas tienen dos enzimas de carboxilación para la fijación del CO2 atmosférico. ¿Ok? Bueno, ¿quién me puede leer, por favor? El ciclo C4 concentra CO2 en las células de la corona vascular. 1. Fijación del CO2 al PEP, fosfoenol piruvato, por la enzima PEP carboxilasa en el citoplasma de células del mesófilo formando un compuesto inestable de 4 carbonos. Oxalacetato, OAA. 2. Transporte de ácido C4, malato, asparato, por plasmodesmos hacia células de la corona o vaina de haz vascular. 3. Descarboxilación de los ácidos C4 que liberan CO2 en los cloroplastos de las células de la corona para la realización del ciclo de Calvin en la fase 2. 4. Transportes de ácido C3, piruvato, alanina, hacia células del mesófilo y regeneración del aceptor primario de CO2, PEP. Vamos a ver dos cosas. En primer lugar, el compuesto al que va a ser fijado el CO2 es el aceptor primario. En ese caso, ese compuesto, el fosfenol piruvato, tiene 3 carbonos, ¿no? El compuesto tiene 3 carbonos. A ese compuesto se le incorpora un carbono más, formando un compuesto inestable de 4 carbonos. ¿Cuál es el compuesto? Ustedes van a ver en la literatura que el compuesto de 4 carbonos frecuentemente es llamado de malato. No es malato. El compuesto de 4 carbonos, ¿no?, o el compuesto C4, formado por la fijación del CO2 atmosférico, es el oxalacetato o ácido oxaloacético. Chicos, acuérdense, essa terminação ato significa que é um ácido. Então, oxalacetato é sinônimo de ácido oxaloacético. Malato é sinônimo de ácido málico. Aspartato é sinônimo de ácido aspartato. Ok? Então, esse compuesto vai ingressar ao cloroplasto, ¿tá? Va a ser metabolizado y el compuesto estable formado y que va a ser movido por ese camino C4 es el malato o el aspartato, frecuentemente los dos, ¿no? Frecuentemente los dos. ¿Por dónde? Plasmodesmos. Cuando una cosa se mueve a través de los plasmodesmos, eso implica en que no hay gasto de energía en ese proceso. Entonces, no se gasta absolutamente nada de energía moviendo ese compuesto a través de los plasmodesmos. ¿Está bien? Entonces, una vez que ese malato llega a las células de la corona, del haz vascular, ese compuesto va a ser descarboxilado, liberando CO2 para ¿quién? ¿Ah? Para el ciclo de Calvin. Entonces, va a tener abundante ciclo de Calvin. Y con eso, la rubisca captura ese CO2, ¿no?, y realiza ahí ese ciclo de Calvin, produciendo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato.
né? Esse mecanismo é tão interessante, né? Que as plantas C4, se elas veem que internamente a concentração de CO2 é muito alta, elas podem dar-se ao luxo de cerrar estomas e seguir realizando esse processo. Em cambio, a C3 não pode, porque no momento que ela cierra estomas, já não ingressa CO2. Em cambio, elas têm a capacidade de armazenar grandes quantidades de CO2 internamente na hoja, cerrar os estômagos ou abrir parcialmente os estômagos, porque o CO2 vai seguir ingressando. Para isso, elas têm um artifício, que nós vamos saber um pouquinho mais adelante. Quem pode ler isso de acá? Es el complejo. El resumen total. Resumen del ciclo C4. Las plantas con la vía de 4 carbonos o C4 presentan cloroplastos especializados, localizados en diferentes células de la hoja. Los cloroplastos del mesófilo no contienen larruisco, realizan la fase 1 de la fotosíntesis. Los cloroplastos de la corona vascular tienen larruisco y se realizan en la fase 2. La captura del CO2 en la C4 comienza con la reacción del CO2 con el fosfoenol piruvato compuesto de 3 carbonos. Cataliza por la enzima PEPC fosfofenol piruvato carboxilasa, formando un compuesto inestable de 4 carbonos, el ácido oxalacético. El primer compuesto de la fijación del CO2 en el citoplasma. Eso es, perdón que te interrumpa, Cali. Entonces, el ácido oxalacético es ese primer compuesto de la fijación del CO2 donde citoplasma. Seguí. Seguí, por favor. Ya. El OAA se convierte a ácido málico, malato o aspartico, aspartato, dentro del cloroplasto, que son transportados desde la célula del mesófilo a través de los plasmodesmos hasta las células de la corona vascular, ruta C4 o ruta de Hatch-Slack. El ácido málico es descarboxilado, produciendo CO2 y ácido pirúvico o piruvato, C3. En los cloroplastos especializados de las células de la corona, el CO2 entra en el ciclo de Calvin y la larruisco lo combina en la ribulosa, 1,5 bifosfato, produciendo al final gliceraldehído 3-fosfato. El piruvato retoma a la célula del mesófilo para regenerar el PEP. Los azúcares formados durante este proceso se transportan por los conductos del floema y a toda la planta. De esta forma, las plantas C4 minimizan la fotorrespiración, reducen el consumo de agua y aumentan la eficiencia fotosintética. Ese es un resumen que hice para que ustedes memoricen. Khalil, que ya fue mi alumno, sabe que no me gusta, no lleno nunca de, perdón por tanto texto en una diapositiva, chicos, no es mi estilo, pero sentí, yo solo no sé por qué hubo cambio de colores acá. Voy a ver, de repente porque cambié el fondo, cambiaron los colores, ¿ya? Pero eso en esencia es el resumen de lo que ocurre en las plantas C4, para que ustedes tengan en mente qué es lo que ocurre. ¿Está bien? Entonces, ya ahí vamos a ver una cosita interesante. ¿Ya? Esa es una dicotiledonia C4. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Célula del mesófilo. ¿Ya? Hay una cosa, hay una etapa, hay una clave importante que necesito que ustedes entiendan cómo funciona esa ruta, ¿verdad? El CO2 atmosférico ingresa. Al ingresar, hay una enzima acá que se llama anidrasa carbónica que convierte todo el CO2 que ingresa a ese compuesto que se llama ácido carbónico. ¿Pero por qué? Sencillamente
Porque a fosfenol piruvato carboxilasa funciona mais rápido e mais eficientemente com esse composto acá, tá? Que com o CO2. Ele vai funcionar com o CO2, sim, tá? Mas preferentemente ela prefere gastar energia convertendo esse CO2 atmosférico em ácido carbônico, né? E aumentar a eficiência da carboxilação. Pero isso não tem que ver solamente com esse incremento da eficiência, senão que, prestem atenção, vamos, necessito que vocês razonem comigo um ratito. Se todo o CO2, ou quase todo o CO2 que ingressa a la hoja é rapidamente convertido a esse compuesto, a concentração do CO2 como CO2 em la hoja vai ser alta ou vai ser baixa? Repito, se casi todo el CO2 que ingresa a la hoja a través de los estomas, ¿ya? Es convertida inmediatamente, ¿ya?, a ácido carbónico, la concentración del CO2 dentro de la hoja va a ser alta o va a ser baja? Vamos, chicos. Esse acá es el pulo del gato. Com este artifício de convertir o CO2 a ácido carbônico, aunque gaste energia, hace com que a concentração de CO2 dentro da hoja seja casi zero. Então, significa que, para começar, como o CO2 se mueve, já, vamos a ter que entrar acá um pouquinho na química, chicos. Ops. Já, vamos entrar acá na química, ok? Necesito sua atenção para a química. ¿Ah? ¿Ustedes reconocen ese símbolo de la química? ¿Qué significa ese símbolo? Chicos, ¿qué significa ese símbolo? Este es el carbón. No, ese símbolo, ¿qué significa? Agua. No, ese es corchete. Bueno. En la química, corchete, ¿qué significa? Concentración. ¿Ya? La concentración de CO2 en la atmósfera normalmente es más alta o mayor, ¿ya?, que dentro de la hoja. Entonces, por difusión, por favor, Khalil, difusión. Por difusión, el CO2 ingresa del aire hacia el interior de la hoja por los estomas. Esa es la forma como entra el CO2. De la misma manera, ¿ya?, que es por difusión, que el agua sale a través de los estomas. Yo sé que ustedes vieron estomas con Casanova. Entonces, el vapor de agua, el H2O en forma de vapor, sale, no entra a la hoja. El H2O en forma de vapor sale. ¿Por qué? Porque la concentración de vapor de agua dentro de la hoja es mayor que en el aire. Entonces, el vapor de agua sale. El CO2 es más alto en el aire e ingresa. ¿Está bien? Esos han visto estoma con Casanova. Entonces, el movimiento, ¿qué es difusión, Khalil? ¿Es el flujo constante? No necesariamente. Voy a abrir un cuadro aquí para explicar antes de aclarar con eso. Espérenme un momentito. Ya.
Vou dar um conceito, não é definição, conceito, ok? Difusão é o movimento, se não me equivoco, movimento aleatório de moléculas de uma zona. Movimento aleatório de moléculas, una por vez, a una, de uma zona de maior concentração para uma de menor concentração. Ok? Isso é difusão. ¿Está claro? Então, tanto na saída de água como no ingresso de CO2, quem governa esse movimento que ocorre sem gasto de energia é a difusão. ¿No? La difusión es la mayor parte del movimiento, ¿no?, de los solutos y de las cosas en la naturaleza, sin gasto de energía. Es un movimiento pasivo, ¿ok? Le voy a dar otro ejemplo. ¿Está bien? Supongamos que eso de acá ya es mi taza de café. ¿Está bien? Mi taza de café. En esa mi tacita de café, yo tengo aquí el café, pero para tomar el café, yo tengo que agregar, ¿qué cosas, chicos? Normalmente voy a adicionar azúcar, ¿no es cierto? Voy a adicionar azúcar. Muy bien. Entonces, voy a adicionar azúcar, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con el azúcar? El azúcar va a estar representado acá por rojo. Va a quedar normalmente acá abajo, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Aquí es azúcar. Sí, era. Moléculas de azúcar acá abajo. O, en otras palabras, sacarosa. Eso es el azúcar, sacarosa. Y de acá porque tiene una diferencia de peso específico, más pesado. Entonces, en realidad, corazones, lo que yo tengo aquí, ¿ya?, es una solución, ¿ya?, eso es una solución, solo que una solución de café más sacarosa. Solo que en esa mistura, ¿qué me dice de la difusión? ¿No? La difusión me dice que cuando en una solución yo tengo diferencias de concentración, ¿ya?, de una o más sustancias, ¿ya?, las moléculas se van a mover naturalmente, aleatoriamente, de las zonas donde hay mayor concentración para zonas donde hay menor concentración. Entonces, en esa mi solución de acá, espero que todos estén entendiendo. Chicos, eso es, no sé si es química o física, no sé dónde ven eso. Debe ser en física, ¿no?
Entonces, aquí, en esa parte de mi solución, acá, yo tengo una mayor concentración, ¿ya? Mayor concentración de sacarosa. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo una mayor concentración de sacarosa y en esa parte de esa solución, de aquí hacia acá, yo tengo una menor concentración. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que gradualmente las moléculas de sacarosa, una por una, se van moviendo, ¿no? De esa zona de mayor concentración a esa zona, vamos a suponer que los corazoncitos son las sacarosas. Entonces, aquí es sacarosa, 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 altamente concentrada ya. Entonces, gradualmente, una a una, las moléculas de sacarosa, ellas se van moviendo por la concentración. Y ese movimiento solo va a parar cuando en toda mi concentración, en toda mi solución, la sacarosa se iguala. ¿Está bien? Si yo voy a esperar que eso ocurra naturalmente, ahí voy a estar esperando ahí unos 2 días, ¿ya? Para que la sacarosa se difunda ahí en esa solución o hasta más. Porque la sacarosa, la difusión es muy eficiente, muy eficiente para distancias cortas. Para distancias largas, ella es muy lenta, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, para acelerar ese proceso, agitamos, ¿no?, con la cucharilla y aún así no se distribuye uniformemente. Solamente si utilizamos ahí el dulzante líquido, sí, porque estamos hablando de un sólido con un líquido, ¿no? Pero si las dos moléculas son líquidas, la difusión es más rápida. O si es gas, más rápido todavía. ¿Está claro, chicos? El agua ingresa por las raíces el agua desde el suelo ingresa a las paredes celulares de los pelos radicales por difusión. Por difusión. Los iones que están en el suelo, los nutrimentos, ingresan desde el suelo a las paredes celulares por difusión. Se mueven por las paredes por difusión, sin gasto de energía. ¿Ya? El agua, ahí sí, el agua va a cruzar las membranas por ósmosis, ¿no? Que es solamente agua. ¿No? Los iones del suelo, depende. Para algunos de ellos siempre va a haber gasto de energía necesitando ahí un transportador, como es el caso del nitrógeno. Pero otros no. Otros, el transporte es la entrada es por diferencia de concentración. Está más concentrado afuera, ingresa a la raíz. Entonces, la difusión, el único detalle de la difusión es que se mueve una molécula por vez. ¿Está bien? Entonces, mis amores, el ingreso del CO2 y la salida de agua, ¿ya?, es por difusión. Por difusión. ¿Ok? Espero que no se olviden jamás de la difusión ahora. ¿Está bien? La difusión es el movimiento predominante. La difusión de los gases es más rápida. La difusión de los líquidos es lenta. ¿Tá? Entonces, esse CO2 atmosférico, ele vai ingressar del aire hacia dentro de la hoja por difusión. ¿No? ¿Puedo borrar, chicos?
¿Han entendido, claro? Sí, doctor. Todo claro, Listen. Yo no sé, ¿en qué materia vieron eso ustedes, chicos? En biofísica. ¿Y los de forestal? En química, ingeniero. En química. La difusión es el movimiento, ¿no? De los fluidos, movimiento de los solutos. No, por toda la planta. Vamos allá. Muy bien. Entonces, ahí vamos a entrar en la estrategia de esas plantas, ¿ya? Si todo el CO2 que ingresa es convertido en otro compuesto, la concentración de CO2 es mínima, pero mínima. Entonces, por más que se reduzca la concentración atmosférica del CO2, el CO2 va a seguir ingresando. ¿Qué es lo que les dije anteriormente? Cuando la temperatura se eleva, la concentración relativa del CO2 disminuye, porque las moléculas van a estar más lejos unas de las otras, ¿no? O porque va calentando el aire y van ascendiendo las moléculas, ¿no? Entonces, cuando hay alta temperatura, la tasa de difusión del CO2 atmosférico para dentro de la hoja es más lenta, ¿no? Entonces, una de las estrategias de esas plantas es convertir todo el CO2 en ácido carbónico, uno, para aumentar la eficiencia, y dos, porque por más que esté baja la concentración de CO2 en la atmósfera, dentro de la hoja va a ser menor. Entonces, por mínima que sea la abertura estomática, va a seguir ingresando CO2. Con eso, ¿qué logran esas plantas? Evitar perder mucha agua. Claves, evita perder mucha agua, ¿no? Por eso ellas son más eficientes en el uso del agua. Entonces, ellas pueden minimizar terriblemente sus tasas transpiratorias a través de la reducción estomática, que el CO2 va a seguir ingresando. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Y todo ese sistema, ya que es el camino, ¿no?, de los ácidos de 4 carbonos, se mueve con difusión. Y ahí vamos a entender ese proceso de la difusión. Entonces, aquí yo tengo en el citoplasma la carboxilación, y ahí voy a tener la fijación, ¿no?, del carbono atmosférico en el oxalacetato, que va a entrar al cloroplasto y va a producir malato. La gran mayoría de las especies malato, o que es un ácido C4. Entonces, como está habiendo una alta carboxilación acá, va a haber una elevada concentración de ácido C4 acá. ¿Qué va a ocurrir? Como la concentración de ese ácido acá es alta, él va a migrar a los plasmodesmos, ¿tá?, hasta que a las células de la corona vascular, ¿tá? En las células de la vaina vascular o corona vascular, ¿qué va a pasar con ese malato? Va a ser descarboxilado. Entonces, el malato llega acá, pierde el CO2, ¿ya? Entonces, se necesita más malato y va perdiendo el CO2. El CO2, ¿dónde va a ser consumido? En el ciclo de Calvin, ¿ya? Entonces, siempre va a haber una demanda de CO2. Entonces, siempre voy a tener una alta concentración acá y el consumo acá. Ese ácido C4 es descarboxilado, o sea, pierde un CO2 y se transforma en un ácido de 3 carbonos que va siendo concentrado acá. Entonces, ese ácido de 3 carbonos, que es el piruvato, va siendo concentrado acá, su concentración aumenta, y él migra de vuelta por los plasmodesmos, ¿ya?, hasta las células del mesófilo foliar, y va a ser utilizado para regenerar ¿quién? El fosfenol piruvato. Entonces, el ácido C3 llega y es consumido. Entonces, la concentración acá es baja. Entonces, todo ese movimiento acá es sin gasto de energía y es gracias a diferencias de concentración. Acá es difusión. Entonces, se mueve, está más concentrado acá, se mueve para acá, es consumido, produce ese otro compuesto que se concentra acá, migra acá, donde es consumido y se regenera el fosfenol piruvato
¿Para qué? Para que la fosfoenolpiruvato carboxilasa combine el fosfoenolpiruvato con el ácido carbónico. ¿Ok? Entonces, esa es la vía, la ruta C4, el camino de Hatzlaff. Any question? Entonces, amores, la difusión es la fuerza motriz que va a mover eso en ese sistema. Ahora vamos a ver en una animación. Fíjense, yo tengo un corte de hoja que está representado aquí en esa fotografía de microscopía electrónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos allá. Esse é um espaço aéreo, um espaço intercelular, ¿no? A la câmara subestomática. O que é o que nós temos? Aqui temos, nessa parte, aqui temos nessa parte uma célula de mesófilo. Como vocês podem ver, onde aqui estão esses cloroplastos del mesófilo. Fíjense a quantidade de grana que eles têm. ¿Ya? E aqui, o que é o que ocorre? Ingressa o CO2 atmosférico, vai ser combinado com o fosfoenolpiruvato, através de quem? Fosfoenolpiruvato carboxilasa. Lá em cima está representada por la estrela acá. Fosfoenolpiruvato carboxilasa, que vai produzir o composto de 4 carbonos que se chama oxalacetato ou ácido oxaloacético. Muito bem. O ácido oxaloacético ingressa ao cloroplasto, vai ser oxidado, fíjense, vai ser reduzido, a malato. O malato migra por plasmodesmos, coração, aonde? Essa acá são as células da corona vascular. ¿Ya? Isso que vocês estão vendo aqui, amores, é o cloroplasto gigantesco que nós temos nessa célula, em uma sola célula de las vascular. Em uma sola célula eu tenho esse aqui tem outra, cloroplastos gigantescos. Então, esse malato ingressa a essas células da corona vascular, né? O malato vai ser oxidado, e nesse processo de oxidação, vai liberar CO2. Esse CO2 vai ser fijado por la rubisco no ciclo de Calvin, tá? E vai produzir o gliceraldeído 3-fosfato, que vai ser utilizado para produzir glucosa, almidão, sacarose, proteína, lípidos, etc. Agora, uma vez que o malato é descarboxilado, ele se converte em piruvato, que tem 3 carbonos. Esse piruvato vuelve por os plasmodesmos, passa por el cloroplasto, fíjense, cruza e vai ser convertido a fosfoenolpiruvato acá. O piruvato vai ser convertido acá, utiliza 2 fósforos, fíjense, porque aí de ATP passa a AMP, adenosina monofosfato. Então, vai ser convertido a fosfoenolpiruvato, tá? Que é esse receptor primário do CO2 atmosférico que a carboxilasa combina com o CO2. Então, esse é o fantástico metabolismo das plantas C4. Ok? Ok.
Muy bien. Vamos a ver ahora una cosita adicional. Aquí yo tengo una célula de mesófilo, ¿ya? Y aquí tengo la célula de la corona vascular o de la asa vascular. Yo tengo acá un cloroplasto. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo acá? La fijación del CO2 atmosférico en el citoplasma por la fosfenolpirulato carboxilasa, ya produciendo ácido oxalacético. El ácido oxalacético ingresa al cloroplasto, es convertido a ácido málico. El ácido málico migra por los plasmodesmos a ese cloroplasto de la corona vascular. ¿Ya? El ácido málico es descarboxilado, libera CO2 por el ciclo de Calvin-Benson, ¿ya? Para el ciclo de Calvin-Benson. El piruvato, que es liberado, sale y regresa acá para regenerar el fosfenolpiruvato carboxilasa. Esa es la vía del malato. Pero hay una vía alternativa, corazones, que siempre se hace, que es la vía utilizando la mitocondria, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿no?, que el ácido salacético, ¿no?, él también puede ser convertido en ácido aspartico o aspartato. El aspartato entra a la mitocondria, ¿no? Ese aspartato que entra a la mitocondria va a ser convertido de nuevo a oxalacetato, va a producir ácido málico, ¿ya? Va a ser descarboxilado, ¿ya? Eso ya está en enlace de la vaina. Ese CO2 de la descarboxilación acá entra al ciclo de Calvin y el piruvato vuelve al cloroplasto. Entonces, corazones, ¿ya? Nosotros tenemos en la C4, ¿ya?, dos rutas para el movimiento de los ácidos de 4 carbonos. Una involucra el cloroplasto, y ahí vamos a tener malato, y la otra involucra la mitocondria, ¿no? Hay una otra cosa adicional. Como en esa zona yo voy a tener muchas mitocondrias, y las mitocondrias realizan la respiración, no todo el CO2 que ingresa aquí al ciclo del Calvin-Benson proviene del CO2 atmosférico directamente. Ele puede provenir indirectamente también de la respiración celular, porque las plantas respiran 24 horas. Entonces, parte, dependiendo de la proximidad de la mitocondria a los cloroplastos, principalmente en ese caso de las plantas C4, parte del CO2 que sería liberado por la respiración, es utilizado también en el ciclo de Calvin-Benson. Y eso también incrementa la actividad fotosintética de estas plantas. ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo prefiero perder mi tiempo haciendo esas cositas para ustedes que escribiendo texto, ¿no?, en las diapositivas. Se agradece, se entiende bastante. ¿Sí? Bueno, ¿no? Entonces, bueno, ¿pueden leerme, porfis? El ciclo de C4 concentra CO2 en la célula de la corona vascular. Las plantas C4 se adaptan mejor en climas calientes, tropicales. La abertura de los estomas es reducida, evitando la deshidratación debido a la elevada afinidad de PET por A ver, tienen que lembrar, repitan todo. Fosfenolpiruvato, el aceptor de CO2 inicial en las plantas C4 es el fosfenolpiruvato. La enzima responsable por ese proceso de unir ese fosfenolpiruvato con el ácido carbónico o con el CO2 se llama fosfenolpiruvato carboxilasa. Ele no se va a juntar nunca jamás con el oxígeno. Por favor, sigue, Gustavo. mismo con la reducción de la apertura de los
estomas, las plantas C4 mantienen niveles de fijación del CO2 igual o superior a las plantas C3, mientras la disminución de luz baja la eficiencia del sistema. Eso es lo que más va a afectar, ¿no?, la eficiencia fotosintética de las plantas C4, luz, ¿no? En caso de las plantas C3, una de las cosas que más afecta la eficiencia fotosintética es agua. Essas plantas minimizam muito a quantidade de água utilizada para a fotossíntese, né? Elas fotossintetizam muito mais com muito menos água. Que hora é, chicos? Son las 10:15 vamos a hacer. Já estão, quantos seguimos? Solamente 7 con usted. Já. Então, ¿qué les parece si nos quedamos por acá, por el cansancio? Pero me gustaría que ustedes lean sobre ese metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿ok? De ahí nosotros tenemos todas las epífitas, ¿ok? Todas las plantas epífitas, cactáceas y todo eso. Y hay una serie de otras plantas. ¿Cómo se llama la tradescantia? Aquí el nombre vulgar, esa que tiene la hoja moradita. Hay algunas plantas, ¿no?, que son facultativas, ¿no? Después de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, chicos, nos quedamos por acá. ¿Qué les parece? Sí, está bien, doctora. Sí, no queda un poquito más para concluir fotosíntesis. Y después tengo que pensar cuándo vamos a hacer el examen. ¿Ok? Después, yo tengo que convertir toda esa mi presentación, que es relativamente reciente. Yo cada vez cambio mis presentaciones. Khalil ya debió darse cuenta ya, ¿no, Khalil? Sí, se nota la diferencia. Siempre hay más cosas, ¿no? Siempre hay más. Nunca están concluidas mis presentaciones. Siempre hay más, ¿no?, novedades. De hecho, eso vuelve más interesante sus clases. Sí, siempre hay novedades. Yo pues no duermo hasta las 3, 4 de la mañana. Yo soy insomnio, ¿no? Entonces, en vez de estar mirando tele, mirando esas cosas, ¿ya?, o en redes sociales, ustedes van a ver ahí que yo no participo mucho de las redes sociales, ni siquiera. Y digamos, el WhatsApp, chicos, si ustedes se han dado cuenta, no soy muy activa en el WhatsApp, ¿ya? No tengo mucho. Yo miro WhatsApp 2 veces al día como máximo, ¿no? Entonces, siempre que hay algo de urgencia, ustedes me den una llamada también, porque hasta que yo vea el WhatsApp, ya pasó la urgencia. Todo el mundo ya sabe. No soy de estar colgada con la mano en el celular, ¿no? En cambio, yo voy vasculhando, buscando artículos científicos. Esa es mi distracción. Tampoco miro mucha tele, ¿no? Yo o leo libros o estoy buscando, ¿no?, novedades, digamos, en términos de evolución de conocimiento. Y lo bueno que tengo un seguidor para eso, que es por Casanova. Casanova también es otro curioso. Siempre está. Por eso lo estoy formando Casanova desde hace tiempo, porque yo quiero que yo tengo que dejar recursos humanos, ¿no? Y hasta ahora Casanova es mi fiel. De tantos años y le gusta el oficio también. Bien interesado. Yo pienso que Casanova estaba muy aprensivo, chicos, aceptó con mucha dificultad, ¿ya?, de ser auxiliar para ustedes de biología, le comento. Ay, no, doctora, con los de biología no me atrevo, los chicos conocen mucho, yo no sé mucho, no sé qué cosa. Él estaba muy aprensivo, ¿no? Me ha costado convencer. Pero, Con ¿qué razón tal? andaba muy tímido la última vez en el laboratorio. ¿Ah? Con ¿Cómo? razón andaba muy tímido en el laboratorio.
Es que Casanova es tímido. O sea, Casanova, ¿sabe cuál es la cosa, Cali? O sea, Casanova es nerd como yo. Los nerds somos tímidos. ¿No? Los nerds somos tímidos. ¿No? Y ha hecho evolucionar bastante, pero él es naturalmente tímido. Entonces, es un nerd, ¿no? Y cuando empezó conmigo apenas hablaba, ¿no? Ha evolucionado bastante, pero en términos de conocimiento, yo pienso que ¿qué le está pareciendo a ustedes que pasaron el anterior semestre con... el anterior semestre pasaron con Nacho, ¿no? Sí. ¿No? Nacho es más desenvuelto, es más sinvergüenza, ¿no? Pero no que Nacho no sea bueno, pero yo confío más en los conocimientos de Casanova porque lo vengo preparando desde hace mucho tiempo y tengo constancia de su calidad. Yo creo que ustedes no pueden, no sé, si tienen alguna queja también me dicen, ¿no? De Casanova. Pero él discute y tiene paciencia, ¿no? Esa es la otra cosa. Casanova tiene paciencia para enseñar. Pero cuando yo me jubile, yo lo quiero mandar a Casanova, que va a hacer una maestría donde sea, porque cuando yo me jubile necesito un reemplazante, ¿no? No hay gente en fisiología vegetal, ese es el detalle, poca gente. Y eso me preocupa, porque es importante para todos nosotros. Bueno, chicoquines, a ver, enciendan sus